Muchas gracias. Recording in progress. Gracias a los que habéis llegado hasta aquí, a los que estéis conectados. Vamos a estudiar hoy nuestro shiur sobre Perashat Tetzaveh y vamos a estudiar para la Refuah Shelema de Israel ben Abraham, de Perla bat Rachel, de Isaac ben Abraham, de Shelah bat Hamesha y para la protección del Hayal Hillel ben Rivka, que Kadosh Baruj Hu le proteja, le cuide y le haga retornar con alegría y en salud a su casa. Vamos, y para la Yoledet, ¿cómo se llama? La Yoledet, la esposa de Udi, Mijal, Ishto shel Ud ben Deya, y del bebé, que llegue en buena hora al Brit de Abraham Avinu. Bueno, para Shat Tetzaveh, como sabemos, Terumá y Tetzaveh son las dos primeras de una serie de 5 parashiot que nos hablan sobre el Mishkan. Si tuviésemos que dividirlo de manera técnica, diríamos que Terumá y Tetzaveh, voy a quitar el sonidito de los que se conectan. Terumá y Tetzaveh nos hablan de manera técnica de qué es lo que hay que construir. Bien, vimos la semana pasada, sí, el arón, la mesa, las vigas, cómo hay que colocar, etcétera, etcétera, las pieles que van por encima, todo eso. Usted sabe, nos va a hablar en muchos, mayormente, de lo que son las prendas de los Kohanim, las ropas de Aarón y las ropas de sus hijos. Bien, y en realidad, la parashá de Tetzaveh termina, bien, con más allá de lo que hemos dicho, hablándonos de las ofrendas que va a traer. Es decir, todavía no hemos llegado al libro de Vayikra, de Huelva, y todavía no hemos llegado al libro de Vayikra, y ya nos está diciendo, ¿sí?, que esto es lo que vas a hacer sobre el altar, que vas in Beneshaná, los corderitos de un año, Upara Hatat y el toro del Hatat, de la ofrenda de Hatat, etcétera, etcétera. Aquí dice que vas in Beneshaná te en la Yom, es decir, nos habla del Korban Hatamid, de la ofrenda diaria. Un corderito por la mañana, un corderito por la tarde, muy bien, y un isarón es una medida de harina mezclado con aceite y un cuarto de hin de vino, etcétera, etcétera, etcétera. Y termina diciendo, Hola tamid ledorotehem, es una ofrenda constante para todas las generaciones. Y dice, Beno a ti shama, y yo me voy a revelar en ese lugar a los hijos de Israel. Benikdash bichbodi, y se va a consagrar este lugar por mi honor. Bekidash tieto hermoed, voy a consagrar la tienda y el altar y el Aarón, y Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y termina diciendo, por supuesto, Beshahanti betoch bene Israel, voy a residir, me voy a posar entre los hijos de Israel, de allí Tilahem Elohim, y seré para ellos Dios. Es decir, empieza hablándonos de la construcción del tabernáculo en Terumá. De Azul y Mikdash Beshahanti betocham, me haréis un santuario y residiré. Y termina diciendo que cuando esté hecho, residiré. Perfecto. Cuadra todo, ¿verdad? Y de repente, deberíamos decir, aquí termina. No, nos queda todavía el capítulo 30. ¿Sí? La séptima aliyá de este Shabbat dice, de repente dice, Veasita misbach miktar ketoret. Y harás un altar para quemar ketoret, el incienso. Espera, pero, o sea, que te olvidaste. O sea, tú me contaste todo lo que hay que hacer. ¿Sí? Todo. Y de repente es como si de repente dices, uy, espera, que me olvidé que también hay que hacer un altar de oro. ¿Sí? Está totalmente fuera de lugar. ¿No? Ya acabó. Ya residió la presencia divina y sabréis que yo soy Dios. Muy bien. Y no solamente eso. Después de Tetzaveh, ¿cuál es la parasha siguiente que tenemos la semana que viene? Kitizá. ¿De qué nos habla Kitizá al principio? Del Mahatzita Shekel, del medio Shekel. ¿Y de qué nos habla después? Del Quillot, la fuente con la cual se lavaban los Kohanim. ¿Bien?
Ay, pero, ok, puedo entender. ¿Sabes qué? No me digas que el altar está fuera de lugar, porque después en Kitizá me hablas de otro elemento del Mishkan, que es el quillor. No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el quillor no es un utensilio de servicio, es un medio, es una preparación. ¿Para qué estaba el quillor? Para lavarse los pies y las manos. ¿Bien? Pues no es un utensilio así, es un medio de. ¿Bien? Y además, entonces, me está diciendo que este altar de oro del incienso viene antes del Mahatzita Shekel. ¿Y para qué servía el Mahatzita Shekel? Dijimos, para comprar ¿qué? Las ofrendas públicas. ¿Os acordáis que lo dijimos la semana pasada? Tres cosas se hacían con el Mahatzita Shekel. La primero fueron los zócalos, las bases del Mishkan. El segundo era Mahatzita Shekel. Perdón, los korbanot, las ofrendas. Se compraba con ese dinero público. ¿Sí? ¿Y dónde se ofrecían esas ofrendas públicas? En el altar exterior, no en este. O sea, tampoco tienen nada que ver con eso. Es más, en hebreo se llama Mizbeach, Mizbeach HaKetoret, pero Mizbeach viene del concepto de Zebach. Zebach es una ofrenda, algo que se va a ofrecer ahí. En realidad no había ofrendas en ese altar. Se quemaba Ketoret nada más, pero no había en el de dentro. Estamos hablando del de dentro, ¿sí? No había, seguro no había niños. Todo era fuera. Bien, incienso. Bien, es más, sabemos que nosotros todos los días en la tefilá leemos el Ketoret. ¿Sí? En las 3 en la noche. No. Ah, no, 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 cancelar. En la noche no. Espera, voy a poner aquí para ver si. Muy bien. En la noche no. Pero leemos el Ketoret. ¿Y sabéis qué? ¿Cuántas segulot? ¿Cuántos? No sé, no hay palabra para traducir segulot. Segulot eh, son, no, segulot son como, voy a encontrar la palabra. Son como, es entre comillas, ¿sí? Parecería que fuesen supersticiones, pero tienen una base. Es decir, la diferencia de las supersticiones es que no tiene base y esto sí tiene base. Quiere decir cuántas cosas que nosotros hacemos, a ver, no sé, no. Bueno, no nos vamos a encajar en esto. Segulá, una segulá es que yo hago algo para obtener otra cosa. Bien, vamos a decir así. ¿Cuántas segulot hay en la lectura del Ketoret? Un montón, ¿sí? Y si hay que leerlo en un pergamino, y si hay que tal, y una cosa y la otra. Muchas segulot, ¿bien? Otra cosa que tiene de especial la quema de este incienso, ¿qué tiene de especial? Todos los días se quemaba el incienso. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué dijo ahí? Todos los días se quemaba el incienso en la mañana y en la tarde. ¿De dónde? ¿Qué es lo que hacía el Cohen? Venía, iba al altar exterior con una pala. Sobre el altar había 3 montones de maderas ardiendo. Bien. De uno de esos 3 montones en particular, cogía brasas. Con esas brasas iba adentro al santuario, lo ponía en el altar y ahí quemaba el Ketoret. Bien, es decir, de lo de fuera lo metía adentro para poder quemar el Ketoret. Bien, y no solo eso, cuando quemaba el Ketoret tenía que estar solo. No podía haber nadie con él dentro del santuario en ese momento. Dice, Ve'adam lo yesham, ninguna persona estaba ahí. El Talmud, solo el Cohen, ¿sí? El Cohen Gadol. El Talmud Yerushalmi, el Talmud de Jerusalén, dice que cuando dice Adam, ¿sí? No se refiere solamente a las personas, se refiere incluso a los ángeles. Tampoco, nadie. Nadie. ¿Sí? Es más,
Esta quema del incienso, del Ketoret, era el punto culminante de Yom Kippur. Ese momento que todos estaban esperando. En Yom Kippur, ¿qué hacía el Kohen Gadol? Entraba, ¿sí?, al Kodesh HaKodashim. ¿Qué es lo que hacía cuando entraba al Kodesh HaKodashim? Entraba, iba al altar de fuera, cogía sus brasas, se metía dentro, no lo ponía en el altar. No, se metía dentro del Kodesh HaKodashim con la pala, con las brasas, lo ponía frente al arca y ahí echaba el incienso y entonces se llenaba de humo. Esa es la primera vez que entraba. Después salía, hacía lo que tenía que seguir haciendo, etcétera, etcétera. Y después volvía a entrar solamente para sacar la pala. ¿Bien? Y cada vez que entraba y salía, era toda una historia. ¿Por qué? Porque tenía que cambiarse de ropa, tenía que entrar al mikvé, tenía que salir del mikvé cada vez. Ropas de oro, ropas blancas, ¿sí? Se iba cambiando. ¿Bien? ¿Todo para qué? Solamente para quemar el Ketoret dentro del Kodesh HaKodashim. Y en ese momento en el que se llenaba de humo el Kodesh HaKodashim y el pueblo desde fuera veía que empezaba a salir humo del Kodesh HaKodashim, era un momento de total alegría en el pueblo. ¿Por qué? Porque habían entendido que el perdón había llegado. ¿Bien? ¿Mm? Porque había podido quemarlo y porque había podido acabar su proceso, porque muchos entraban y se morían. Najón, eso es otra cosa. ¿Sí? Ahora dice, entonces, ¿y sabéis qué? El único momento en la tefilá diaria donde se recuerda a Yom Kippur es en la lectura del Ketoret. ¿Sí? Dice, ¿cómo se hacía el Ketoret? Mahatzito ba'erev, baboker, mahatzito ba'erev, ushlosha manim y 3 aromas extras que ponía a Aarón para el día de Kippur. Es la única vez que se menciona Kippur en la tefila. Para Bien. que fueran los 368. Najón. Normalmente en 365 y en Yom Kippur, muy bien. Sí. Hasta a veces hablas de que todo con incienso, a veces dices, y leemos el que todo. Najón. No, entonces no entiendo lo que es la palabra que todo. Muy bien. Ok. Ketoret es incienso. ¿Vale? Hoy en día no hay Bet HaMikdash. Hoy en día no hay Bet HaMikdash. Saludos desde Ranana, me saludan. Y, y entonces no podemos ofrecer ningún sacrificio. Entonces, ¿qué nos dicen nuestros sabios? Mushalema parim sefaten. En lugar de los toros está lo que nosotros decimos. Entonces, hoy en día leemos la ofrenda del tamid. Entonces, es como si estuviésemos ofreciendo el korban tamid. Leemos el ketoret, es como si estuviésemos ofreciendo el ketoret. Por eso se dice en shachrit y en minja, no se dice en arbit, porque no había ketoret en arbit. ¿Bien? En minja sí. Bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora sí los versículos. Y dice, ve así misbach miktar ketoret. Y harás un altar. ¿Todo bien? ¿Qué? Sí. ¿Cuál era la duda? ¿Por qué no había por la noche? ¿Por qué no había por la noche? Ya no seguimos. La noche no había servicio en el Bet HaMikdash. Lo que se hacía en el Bet HaMikdash en la noche era concluir lo que no se pudo terminar durante el día. ¿Sí? Y aquí dijo los versículos, dijo, y esto es lo que harás en el altar, que Basim Beneshaná, Shenaim Layom Tamid. 2 corderos todos los días, siempre. Uno por la mañana y otro por la tarde. ¿Bien? Eso, por eso. ¿Bien? Ahora, Beasita Misbach, Miktar Ketoret. Vas a hacer un altar para quemar en él Ketoret. Hace shitim de madera de acacia, lo vas a hacer a él. Ama orco, tiene un codo de ancho, Gama rojbo, de largo, perdón, un codo de largo, va a ser cuadrado y 2 codos de altura. Y de él mismo saldrán sus esquinas, sus carnotar, sus cuernos. Es decir, yo había preparado, pero seguramente no lo voy a tener a mano.
Bien, aquí tenemos un libro que trae esquemas o dibujos de cómo eran las cosas que había en el santuario. Este es el altar de oro. Altar de oro. Altar de oro. Altar de oro. Bien, ¿vale? Un codo de un lado, otro codo de lado, y estos son dos codos de alto. ¿Bien? Muy bien. Ahí es donde se hace el ketoro. Ahí es donde se hacía el beso. Ahora dice, Vecipitado todo, lo vas a recubrir de oro puro, et gagó, su techo, sus paredes, kirotav, sabiv alrededor, vet karnotav, sus cuernos, sus esquinas, veacítalo, zer zahav sabiv, y le vas a hacer una corona alrededor, ¿sí? Que es la decoración que hay aquí, alrededor de estos bordes había una especie de decoración, eso se llama la coronita. Hay tres utensilios que tienen coronitas así, uno es este, este altar, que representa la corona de la Keuná, del sacerdocio, porque ¿quién es el único que quemaba ahí? Aarón a Cohen. El otro es la mesa, el shulchan, que había aquí en el tabernáculo también. Eso representa la corona del reinado, porque representa la abundancia, la opulencia, ¿sí? Y la otra que tenía, ¿cuál era? El Aarón, el arca, que representa la corona de la Torah, ¿sí? Así nos dice Pirkei Avot, hay tres coronas, Keter Torah, Beketer Keuná, Beketer Malchut. Muy bien. Y entonces dice, y le vas a hacer dos tabeot zahav, dos aros de oro, mitajat desde los vas a poner por debajo de esa corona, en sus dos lados. Veaya levatim, y va a ser el lugar donde entren las varas que lo van a transportar. ¿Veis aquí? Las varas que se metían ahí dentro para poder transportar el altar. Bien, muy bien. Veasita tabadim, vas a hacer las varas, ¿sí? De madera de acacia, las vas a recubrir de oro. Y entonces dice, venatata oto lifne haparojet. ¿Dónde lo vas a colocar? Lo vas a colocar, dice, lifne haparojet. Lifne es frente. Bien. Para los otros utensilios, veis aquí también está el esquema de lo que había dentro del santuario, a la cortina. ¿Veis que está la mesa? Está la menorá, y aquí está el altar. ¿Bien? ¿Eso es la perfección o...? El penimí, el interior, Entonces, cuando el Kohen va a Kodesh HaKodashim está detrás de... detrás de esta cortina. Entonces, ¿de dónde cogía? Del altar venía de fuera, con la... Pero no de este. No, Se lo ponía para quemar el de este es dentro. todos los días, Ok. Muy bien. ¿vale? Y entonces dice, para la menorá, dice, la colocarás mijutz, la parojet, fuera de la cortina. Para el shulchan dice mijutz, la parojet, fuera de la cortina. Pero aquí dice lifne, frente a, ¿sí? Es decir, que nos está diciendo que este altar tiene un vínculo con que está frente al Aarón, con el Aarón, Haedut, lifne a Kaporet, frente a la cubierta del Aarón, a la Edut, que está sobre el testimonio, donde yo me revelo a vosotros desde ahí. Y entonces le va a quemar ahí a Aarón el ketoret de las especias por la mañana, cuando va a venir a arreglar las velas de la menorá, ahí es cuando lo va a quemar. Ubalot Aarón Tanerot Ben Arbaim, y cuando venga a arreglar las velas por la noche, entonces ahí también lo va a quemar. Este es el Ketoret Tamid, continuo, que va a estar delante de Hashem para todas vuestras generaciones. Dice, Lota Alu Alab, no podrás ofrecer sobre él ¿qué? Sobre este altar. Ketoret Zara, un incienso extraño. Veolá o minja, ni una ofrenda de olá, ni una ofrenda de minja. Benesej, ni podrás hacer una libación de vino. Lotisejú alab. Y entonces dice, es decir, que en este altar, cuando dice Zara, ¿qué pensamos cuando es Zara? Pensamos a Bodá Zara.
¿no? Idolatría. No, no se refiere a eso. Se refiere a que en ese altar no puedes traer nada. Únicamente Ketoret. Solamente el incienso. Está hecho solo para el incienso. Sí, el incienso, sí, que tiene su receta. Bien. Y dice, Yo lo que no entiendo es por qué especificas que no se puede ni. ok, eso es otra cosa. No, eso es en Vallecra, todavía no llegamos. Queda. Vamos muy rápido, vamos muy rápido. Muy bien. Y entonces, fijaos, no puedes traer nada, ¿sí? El altar exterior, ¿sí? ¿Qué es lo que ofrecías? Ofrecías de todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el altar exterior eres tú. ¿Por qué? Porque en el altar, ¿qué traes? Traes una olá porque hiciste una transgresión. Yo transgredí. Yo quiero agradecer, traigo una ofrenda de toda. Yo quiero hacer paces, traigo una ofrenda de Shelamim. Yo tuve con Metzorah, yo di a luz. ¿Sí? Entonces ahí eres yo. Pero aquí no eres yo. Este altar, que dijimos que se llama Mizbeach, ¿sí? Mizbeach viene de Zebach, dijimos, de una ofrenda. Dijimos que no se hacía ninguna ofrenda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú no eres el que estás ofreciendo. Este altar funciona al revés. Viene de Hashem. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ese altar no soy yo. ¿Bien? Pero sigue y dice, Vejipera Aarón al Karnotab, pero hay una vez que sí Aarón va a poner sangre sobre este altar. ¿Cuándo? Ahad Bashana, una vez por año. Midam Hatata Kipurim, de la sangre del Hatat, de la ofrenda de Hatat de Yom Kippur, Ahad Bashana, otra vez, una vez por año, lo dice dos veces. Y Japer Alab de Ledotejem va a expiar para vosotros por todas vuestras generaciones. Dice, Kodesh, Kodashim, Hu, Lashem. Es el Sancta Santorum. Dice, pero espérate, ¿no era del otro lado de la cortina? Me he perdido con algo. ¿No? No es Kodesh, Kodashim. Rashi inmediatamente nos trata de ayudar y nos dice, ¿sabes qué? Es un aspecto técnico, alágico. ¿Qué quiere decir? Kodesh Kodashim, dice Rashi, dice lo que dijimos antes. Mizbach Mukdash Lidvarim Halalu. Es decir, que está consagrado exclusivamente para estas cosas, para el Ketoret y la sangre de Hatata Kippurim una vez por año. ¿Sí? Veló la boda Jeret y no para otro servicio. ¿Sí? Pero sigue siendo extraño. Kodesh Kodashim, Lifne Aarón, delante del Aarón. Bien, algo tiene que estaba dentro del Kodesh Kodashim el Aarón, ¿verdad? Muy bien. Detrás de la cortina, muy bien. Muy bien. Ahora, fijaos que aquí hay algo que sale fuera de lo común con toda la construcción del tabernáculo. Hemos visto, hemos hablado del altar exterior, hemos hablado del Aarón, de la mesa, ¿sí? Pero aquí es la única para allá me refiero a bloque, ¿no? Donde nos dice qué construir, cómo construir, para qué construir, todos los detalles, cuándo vas a hacer, de qué manera, ¿sí? Tantos detalles. Es más, nos dice solamente de la ofrenda de Kippur, perdón, Dios, ¿qué es Kippur? Es que todavía no me lo has explicado. Todavía no se habló de Kippur. En Mishpatim ya hablamos de las fiestas, Pesach, Shavuot, Sukkot. Perfecto. Shabbat, lo sabemos ya lo que es Shabbat. ¿Qué es Kippur? Es más, hay algunas opiniones que dicen que el día de Yom Kippur, que es la expiación, ¿no? El perdón. ¿De qué? Por el becerro de oro. Que es cuando trajimos las segundas tablas de Yom Kippur. ¿Por qué las segundas tablas? Porque hicimos becerro de oro. ¿Sí? Pero todavía no hubo becerro de oro. ¿Sí? Me estás hablando de algo que todavía no ocurrió. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a tratar de responder algunas de las cosas.
Todavía no. ¿Cuándo es Becerrador? Quizá, la próxima para allá. ¿Sí? Najón. Temporalmente, Muy bien. Bueno, el Mukdam Meujar siempre lo tenemos en la manga para cuando hay algo que no nos gusta. Ah, pero no hay orden cronológico en la Torah. Ah, puede ser. Bien, muy bien. Entonces, la primera respuesta, Seforno, de Obadiah Seforno, el comentarista dice que el Mishkan fue hecho ¿para qué? Para hacer residir a la presencia divina entre nosotros, ¿verdad? El Mizbaj Ketoret no es para hacer residir a la presencia divina, sino que es para honrar a Hashem porque recibe nuestro servicio. Por eso lo trae fuera de. Ya te conté todo, qué es lo que vas a construir. Es más, te dije qué es lo que vas a traer en el altar exterior, etcétera, etcétera. Y ahora cuando hagas toda esa boda, todo ese trabajo divino, ahora, como agradecimiento, está este altar de oro donde vas a quemar el Ketoret. Bien. Rabenu Bejaye, Bajie Ben Pakuda, dice la boda, por ahora, si toda esta boda que se hace en todo este servicio, los korbanot, las ofrendas, que vas a hacer en la parte exterior, que ya te expliqué, ¿por qué se hace? Por temor de Dios. ¿Por qué? Porque pequé, porque una cosa, porque la otra. Ok. Pero ahora viene al servicio divino que se hace por la alegría, desde la alegría, por el amor a Hashem. Qué alegría que Hashem reside entre nosotros. Entonces, tenemos aquí un Midrash transformado. Si os dais cuenta, no tengo las hojitas que tengo siempre y tengo que estar aquí yendo de un lado para otro. Es más divertido. Muy bien. Hay un Midrash, ¿sí? ¿Quién me hablaba el otro día que quería el Midrash? ¿Sí? Exactamente, no. Aquí lo tienes, te lo reservo. de verdad. El Midrash nos habla, hablando del versículo que dice, Shemen uktoret yismach lev. El aceite y el ketoret, el incienso, alegran el corazón. Y dice, ¿de quién habla este versículo? ¿O quién lo está diciendo? Dice, lo está diciendo Israel, el pueblo de Israel, y lo está diciendo Hashem. Las dos. ¿Cómo es que lo está diciendo Israel? Dice, habla de Dios y habla de Israel. De Israel, ¿cómo es que habla? Cuando el Cohen Gadol tomaba el Ketoret en esa pala, en el día de Yom Kippur, y entraba a la parte interior del Bet HaMikdash y del Kodesh HaKodashim, eso es Shemen. ¿Por qué? Porque el Cohen Gadol era ungido con aceite. Entonces eso es Shemen. Ahora, ¿qué es Ketoret? Ketoret es el pueblo de Israel. Porque en el momento en el que veían cómo se llenaba de humo y empezaba a salir de humo, ellos se alegraban y entonces Yismachlev se alegraba su corazón. Shemen, Uktoret, el Cohen que hacía el servicio de entrar dentro, que había sido ungido, y el Ketoret que provocaba en el pueblo de Israel, Yismachlev, que se alegra el corazón. Entonces eso es que dice, habla de el pueblo de Israel. Pero también dijimos que habla de Akadosh Baruj Hu. Umedaber Bakadosh Baruj Hu Sheneemar. Dice, y habla de Akadosh Baruj Hu porque dice Akadosh Baruj Hu a Israel, Mikulchem en liela Kohen Gadol, shenismach beshemen, shenimshach beshemen amishcha. Dice, de entre todos vosotros, yo solo tengo al Kohen Gadol que fue ungido con el aceite de unción. Como dice el versículo, Vayabdel Aarón le akdishó Kodesh Kodashim, es decir, que separó, diferenció a Aarón de entre todo el pueblo y lo llamó Kodesh Kodashim para servirle. Vanisa Beachbo, y yo estoy muy feliz de él. Uktoret, ¿y quién es el Ketoret? Son el pueblo de Israel. La Mara Kadosh Baruj Hu, que dijo Kadosh Baruj Hu, Mikol Korbenot Shatem Akribim, de todas las ofrendas que vosotros me traéis, En Habib Alay que Ketoret. No hay ninguno que sea más apreciado para mí que el Ketoret. ¿Por qué? Tienes que saber.
¿Qué me llama este número? Tienes que saber, Shekol, la Korbanot, Kulan, todas las ofrendas, Letzor Jehem, Shel Israel. Las ofrendas, ¿para qué son? Para vuestras necesidades. Por ejemplo, Hatat, Haya, Ba'a, Ala Hatat. El Het. Una persona que transgrede trae un Hatat. ¿Sí? Hatat es un tipo de ofrenda. Bien, una ofrenda eh, por un Het, por una transgresión. Por ejemplo, una persona que profana Shabbat de manera involuntaria o por inadvertencia o porque no sabía, tiene que traer una ofrenda de Hatat. Bien, es un tipo de ofrenda. Ve a Hashem y la ofrenda de Hashem, que también es así, por una falta. Es una ofrenda delictiva. Haolá va al Irur Alev. La ofrenda de Olá viene por los pensamientos equivocados. Los Shelamim vienen para qué? Para expiar. No, perdón, no vienen para expiar. En Baim al Mitzvot Aseh. Vienen por las Mitzvot de acción que no se hicieron. Pero, es decir, todos tienen un motivo que habéis hecho algo y por eso traéis una ofrenda. Pero el Ketoret en Abba no viene ni por una transgresión, ni por un pecado, ni por un acto delictivo, sino que viene solamente por la alegría. Heve, Shemen, Uktoret, y entonces de esa manera, el Cohen, que está ungido, y el Ketoret, que es el pueblo de Israel, que trae la ofrenda del Ketoret por alegría, entonces, Yismach Lev, me alegra el corazón, dice Akadosh Baruj Hu. ¿Entendió? Bien, es decir, el versículo va de los dos, en los dos lados. Bien, muy bien. Entonces, hay quien dice, además, que justamente por eso se nos habla de este altar de oro, donde se quemaba el Ketoret, en último lugar de todos. ¿Por qué? Porque hay un dicho que dice, Ajarón, Javid, el último de todos es el más apreciado. ¿Sí? Cuando tú traes una lista de cosas y dices esto y el último es el que lo dejas para el final, al que más aprecias. Ajarón, Javid. Bien, es más, hay 187 versículos que hablan de toda la construcción de todas las otras cosas, y después de esos 187 versículos, espera que los 187 versículos para hablarte solamente de este altar de oro. El Ketoret no venía para reparar ninguna transgresión, sino simplemente para reflejar nuestra alegría. Fijaos. Entonces no era una ofrenda. No era una ofrenda. Está clarísimo. Fijaos, nosotros tenemos que pensar en el Mishkan o en el Bet HaMikdash y pidiésemos a un niño que nos dibuje algún elemento del Bet HaMikdash, ¿qué nos dibujaría? Algo que está hecho de oro, ¿no? Porque es el metal que sí, todo el mundo pensaría en el oro. En realidad, hay mucho nehoshet, hay mucho bronce en el Bet HaMikdash. Todo lo que está fuera, el altar exterior es de bronce, el quillot es de bronce, ¿bien? En los pilares había anillas que unían los pilares, eran de bronce. Bien. Y no solamente bronce, sino piel de cabra, ¿sí? Y lana de cabra, ¿sí? Para las pieles que cubrían, ¿sí? Las telas que hacían el patio. Bien. Nos dicen nuestros sabios que el bronce venía a expiar por la falta del Metzach Nehushá. Nehoshet es bronce. Nehushá es una frente altiva. ¿Sí? Uno que va así con, sí, yo lo puedo con todo. Y en realidad el Nehoshet es el metal más barato de todos estos que hemos estado hablando. ¿Sí? Najón, muy bien. Aquí traen otro apunte. Dice que el olor del Ketoret cuando se quemaba en Jerusalén no hacía falta que las mujeres se perfumasen. Estaba pensando en eso, qué bueno. Sí, era tan fuerte y tan bueno que la gente ya se perfumaba. Pero dicen que las mujeres, no hacía falta, o sea, especifican a las mujeres. Porque las mujeres son las que Porque se perfumaban. Claro. Entonces, ¿qué es este oro y este bronce?
hay quienes se ven y dicen, ¿sabes qué? Yo soy oro puro, ¿sí? No tengo defectos, ¿sí? Y entonces yo podría entender que ese es el que está dentro del Kodesh HaKodashim, el que está dentro del Mishkan, ¿sí? Es altar de oro, ¿sí? Es wow. Pero yo, que estoy hecho de bronce, con todos mis defectos, con todas mis caídas, con todos mis problemas, con todos, ¿sí? ¿Cómo yo podría pensar que alguna vez podría llegar a estar dentro con ese altar de oro? Hace falta mucho descaro para decir, yo soy capaz de, ¿sí? ¿Sabes qué, Dios? Yo te voy a traer ofrendas, ¿sí? Y tú no te das cuenta que ya te vimos la semana pasada traer la misma, ¿sí? Estás en las cámaras de vigilancia, te vimos, quedó todo grabado, ¿sí? Y otra vez estás aquí, pero, ¿sí? Todas las semanas, ¿bien? ¿Qué descaro es ese? O sea, ¿qué pensáis? ¿Que esto funciona así porque vengo, traigo una ofrenda y ya está? Y en cierto modo es un descaro, ¿no? Decir, esto va a funcionar así, ¿sí? Y ¿sabes qué? No solamente eso, que yo haciendo esto voy a hacer que en mí repose la Shekhinah, la presencia divina, ¿sí? Con todos mis defectos, ¿sí? Fijaos que todos los elementos con los cuales se construye el tabernáculo son elementos que ya teníamos. Oro, plata, madera, todo eso lo sacamos de Egipto, teníamos de sobra, ¿sí? Eso todo es el Mishkan, los 187 versículos, ¿sí? Y de pronto, ya terminamos los 187 versículos, ¿sí? Ya, espera, no, ay, es que nos olvidamos, ahora falta el altar de oro, ¿sí? No, todavía, ¿sí? Pero no quiere decir que no se pide por los que se también se traían. También se traían, pero esos materiales que nos habló al principio de la parashá, ¿sí? Es esa boda que hemos dicho antes, ¿sí? La que soy descarado, ¿sí? Y por eso la Torah viene y marca una parada. O sea, te cuento todo y cuando crees, ya está, ya hemos hablado de lo que es el servicio divino, ¿bien? Y ahora espérate, ahora hay otra cosa, ¿bien? ¿Qué es esta otra cosa? ¿El servicio divino crees que es lo que te une con Dios? ¿Crees que eso que tú has hecho es lo que te une con Dios? No. Lo que te une con Hashem y que te hace uno con Él, no es porque trajiste una ofrenda, ¿sí? ¿Qué es? Es el Ketoret, es la boda que haces cuando lo haces, no por la ira que dijo el Ramiro Bajayé, sino que lo estás haciendo ya como alegría, para lo que dijo Seforno, para agradecer a Hashem y honrarlo que aceptó tu boda, ¿sí? ¿Y sabes por qué no lo digo antes? ¿Sabes qué? A fin de cuentas, ¿sí? Uno viene y dice, ¿sabes qué? Sirve a Hashem con alegría y, y ya está, y te va a perdonar y todo va a funcionar muy bien. Porque si, no te equivoques, no te equivoques. Claro, claro. Si tú crees que solamente llegando por el final vas a... No. Tienes que... si lo hubiese dicho antes, te habrías equivocado y habrías pensado que solamente haciendo esto es suficiente. ¿Sí? La boda la tienes que hacer. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado del concepto de que para que haya un efecto de arriba, tiene que haber un despertar de abajo. La boda es tu despertar de abajo. Eres tú que haces. Y cuando tú haces, acciones. Y eso genera que haya una respuesta. Bien. Dijimos que cuando el Cohen entraba a quemar el Ketoret, no había nadie. Ni siquiera los ángeles. ¿Sabes por qué? Porque los ángeles no tienen nada que ver con esto. Los ángeles, en nuestra relación con Dios, no tienen nada que ver. No pintan nada. Porque el ángel no entiende lo que es ser humano. El ángel no necesita altar de bronce para quemar por sus errores, porque no tiene libre albedrío.
No es que no se equivoca, no tiene libre albedrío. ¿Sí? Entonces al ángel se le dice, mira, aquí no tienes nada que hacer. Este no es tu lugar. Bien. ¿Y sabes qué? Dijimos nadie, ni ángel, pero tampoco yo. Yo tampoco entro ahí. ¿Quién entra? Solamente uno, el Cohen Gadol. Porque si yo hubiese dos que entran, entonces ya hay diferencias. Tú no eres tú. El Cohen Gadol no es el que está al lado. Y el de al lado no es el Cohen Gadol. Entre tú y yo, pero hay diferencia entre tú y yo. Y entonces, ahí ya cada uno es su propio utensilio. El Cohen es la representación de todo el pueblo de Israel. Cuando entra el Cohen, entra en representación de todo el pueblo de Israel. Cuando la parashá nos habla de las prendas del Cohen, hay una prenda que se llama el Meil. El Meil es un manto que era totalmente de tejelet, color celeste, y tenía en el faldón del Meil algo muy curioso. Tenía bolitas de tela y campanillas. ¿Sí? Parecía Joselito. ¿Sí? 12 cascabeles. Lleva mi caballo. 12 cascabeles. No, tenía 70. Ese es Joselito. El Cohen tenía más. ¿Sí? Todo alrededor llevaba una bola de tela y al lado una campanita. Una bola de tela y una campanita. ¿Cómo se llaman? Paamón de rimón. Paamón es la campanita, rimón es la bolita. ¿Bien? Tenía en total 72. ¿Bien? 36 por delante y 36 por detrás. 72. ¿Sí? ¿Sabéis que 72 es un número muy especial? Porque lo que se llama Shema Meforash Agadol, el nombre explícito de Dios en su mayor extensión, son 72 letras. Imagínate al Cohen diciendo 72 letras seguidas. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasaba? Todo el servicio del Cohen Gadol era en silencio. Estaba solo, ¿con quién va a hablar? ¿Sí? El único ruido que había eran sus campanitas. Es decir, que con su movimiento que hacía sonar y nos hacía pensar en qué? En Hashem, en el nombre de Dios. Digamos, una alerta. No, en realidad era una alerta para nosotros. Se escuchaba. Se escuchaba. ¿Qué estará haciendo dentro? ¿Sí? Y si no se lo estaba pasando. Claro, muy bien. Pero no solamente eso. Paamón, yo lo entiendo, la campanita. ¿Para qué viene el rimón? Muy bien. La campanita dentro tenía dentro un badajo también. Sonaba. Muy bien. Pero ¿por qué lo llama rimón? ¿Qué es un rimón? Una granada. ¿Por qué lo llama rimón? Dicen nuestros sabios en la explicación del Shir Hashirim. Dice, Kefela Harimón Rakatej. Es decir, como la cáscara de la granada es, sí, Rakatej. No sé cómo traducirlo ahora mismo. La cuestión es que dice, no digas Rakatej, sino Reikatej. Reikatej son los que son vacíos. Rek. ¿Sí? Es decir, aquellos que son vacíos, incluso en el pueblo de Israel, aquellos que están vacíos, es decir, que no son tzadikim, no son, sí, son estos que estaban ahí sí, que vienen todas las semanas a traer su ofrenda. Esos, incluso esos son como una granada que dentro está llena de semillas y de cosas buenas. Entonces trata de que el sonido toque a los otros y como que por un lado que nos despierte, por un lado. Pero por otro lado, esos vacíos es lo que llevaba el Cohen Gadol dentro, dentro del santuario. Y con eso él hacía su abono. ¿Cómo que son vacíos?
Esas personas vacías, esa recordación, las granadas, el rimón, ¿sí? Ese que estaba rec, ¿sí? Y eso es lo que llevaba. ¿Por qué? Porque ellos también estaban dentro del colegio, del santuario. También tenían que estar dentro. ¿Sabes por qué? Porque dentro del santuario no había diferencia entre Moshe Rabenu y el Rasha. Porque allí todos tienen que ser uno. Porque el objetivo, ¿cuál es? Ser uno con Hashem. El Mishkan, dijimos que nos recordaba la creación. ¿Os acordáis que hablamos la semana pasada? Vaijal Elohim, concluyó Dios, y Vaijal Moshe, concluyó Moshe. ¿Sí? Creación, creación. ¿Qué es lo último que fue creado? El ser humano. ¿Sí? Pero hay que señalar que la mujer fue la última. Eso es importante. No, no, la diferencia es de qué fue creado. O sea, que es lo último que fue creado de cero, por así decirlo. La mujer fue creada de algo que ya existía. ¿Ok? Da igual, es el ser humano fue creado hombre y mujer, así que no es. ¿De acuerdo? El ser humano, ¿qué es? Es bueno, es malo, ¿sí? Tiene libre albedrío, es la vida, es la muerte. El Ketoret es lo mismo. El Ketoret tiene la parte positiva, que es, dijimos que es la alegría. Pero también el Ketoret nos recuerda que la revuelta de Korah, que quemaron Ketoret y fueron consumidos por su Ketoret, la inauguración del tabernáculo, los hijos de Aarón que murieron porque trajeron un Ketoret extraño, ¿sí? El Ketoret que quemó a Aarón para parar una epidemia, que fue el secreto que le dijo, ¿sí? El Malach Hamavet, el ángel de la muerte, dijo a Aarón, mira, el Ketoret yo no puedo con él, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace Aarón? Quema Ketoret para la epidemia. ¿Y qué le dice al ángel? No entiende nada. Es un libro, ¿no? No, no, bueno, es del Pasuk, se aprende. Vaya Amod ben Ametim ben Ajaim, y estuvo, y quemó Ketoret, eso lo dice claramente. Bien. ¿Sabéis quiénes fueron los primeros en ver la columna de humo del Ketoret? Los vacíos. No, los primeros fueron Abraham e Isaac. ¿Sí? Caminaron 3 días. Vayom Shlishi, Vayisa Abraham et Enav. Al tercer día levantó Abraham sus ojos, Vayar, y vio el lugar. ¿Qué es lo que vio? Vio una columna de nube y le dijo a Isaac, ¿tú ves lo que yo veo? Y dijo, sí. Y le dijo a los otros que venían, ¿vosotros veis? ¿De qué hay que ver? No vemos. ¿Sí? Pero ¿sabéis qué? ¿Eh? En la Kedat Yitzhak, la ofrenda de Isaac, ¿sí? Pero ¿sabéis qué? Para llegar ahí arriba, no pueden entrar dos. Por eso, cuando van subiendo, son Oked, Veanekad, Veamizbeach. Oked, Veanekad, Veamizbeach. ¿Sí? Oked, el que va a atar, y el que fue atado, y el altar. Todos son uno. Llegan como uno a ese lugar. Y entonces, ¿dónde fue esto? Esto fue en el monte Moriah. ¿Sí? En este monte Moriah que representa el altar del Ketoret. ¿Sí? Que es el Ketoret, es la Mesirut Nefesh. ¿Por qué no? Sí, el templo está ahí. Pero en ese lugar se iba a sacrificar. Sí, seguro. Ok, pero en ese lugar después estuvo el Kodesh HaKodashim. La piedra de Isaac es la piedra donde, ¿sí? Y ahí se construyó el Betamigdash. Bien, pero hace referencia, o es lo que simbolizaría el Ketoret. ¿Por qué? Pero más bien sería el exterior, ¿no? Porque después quemaron ahí un animal, el cordero. Ya lo sé. Pero yo hablé de que no se quemaban animales en el altar de oro, no en el lugar. En el lugar se rociaba sangre en la cortina y se traía dentro del arón, se tiraba sangre. ¿Sí? No. Pero el Ketoret, ¿a qué me refiero? Hace referencia al Ketoret que es. Dices,
el Mesirut Nefesh, el Isaac que se entrega, dice yo, sí, me doy. ¿Sí? Es el Yihud, es buscar la unión con Hashem. La alot leolá, es decir, subir como ofrenda. ¿Sí? ¿Y qué es lo que le pidió Dios a Abraham que suba como ofrenda? A todo el pueblo de Israel, porque Isaac representaba que el futuro del pueblo de Israel. ¿Y qué tenemos enfrente? Enfrente tenemos otra montaña, que es el monte Sinai. El monte Sinai, ¿qué es? Es el Aarón, la Torá, con la cubierta, con la tapa, donde Dios se reveló y le escuchamos hablar. Desde la tapa del Aarón, desde los querubín, se escuchaba la voz de Dios. Y eso fue el monte Sinai. ¿Sí? Es como un solo hombre y como un solo corazón. Es la unión del pueblo de Israel. ¿Sí? Y entonces tenemos las dos montañas, una frente a la otra. Cuando Abraham pone a su hijo sobre el altar, coge el cuchillo, viene, lanza la mano y le dice al ángel, no, no, espera, ¿sí? No es así. Y entonces Abraham, ¿qué le dice al ángel? Le dice, fuera de aquí, déjame tranquilo. Tú no pintas aquí nada. Esto es entre Dios y yo, porque ni siquiera el malaj puede estar ahí. Ellos ya llegan juntos. Oked y Anekad van juntos y él ya está en el Mizbeach. ¿Sí? Pero tú, ángel, no tienes nada que hacer aquí. Por eso que dice él, y le habló el ángel por segunda vez, y le volvió a hablar el ángel por segunda vez y le dijo, Bin Ishbati Neum Hashem, yo juro palabra de Dios. Pero no era el ángel ya se fue. Ahora es Dios que te está diciendo, que porque hiciste esto, yo ahora, ¿sí? Este lugar, ¿sí? Este lugar donde se consigue la unión. ¿Sí? Y eso es el Ketor. Yom Kippur es el día que por sí mismo expía. Itzumosh el Yom Mejaper, así dicen nuestros sabios. Y en ese día se quemaba este Ketoret, que estaba compuesto de 11 especias dentro. Y entre estas 11 especias es muy famoso y muy sabido que hay una especia que olía fatal, el Helboná. Bien, pero que la mezcla de todas las especias anulaba el aroma negativo. Es decir, que todos tienen que estar ahí. También el que tiene mal aroma, por así decirlo, entre comillas. El que sus transgresiones huelen mal. ¿No? Así dice que Rabbi Yoshua ben Levi era muy amigo de Eliyahu Hanavi. ¿Sí? Eliyahu Hanavi se le aparecía. Y estaban un día paseando y pasaron junto a un cadáver de un animal. Y Rabbi Yoshua ben Levi dice, uff, qué olor, no, insoportable. Y Eliyahu Hanavi iba, pum, no pasaba nada. ¿Sí? Y un día, otro día iban caminando y se cruzaron con una persona. Y Eliyahu Hanavi dice, uff, qué olor. ¿Sí? Y él dice, no, no, no huele a... Sí, no, no, pero es que yo huelo sus transgresiones. ¿Sí? Bien, ese mal olor de estas transgresiones era cubierto ¿por qué? Por el buen olor de todos los demás. Ese lugar donde tú pensabas que por tu mal olor y tu transgresión no ibas a poder estar, cuando llegas en unidad de todos los demás, es ahí donde vas a poder estar. ¿Y ahí qué vas a conseguir? Tu unión con Hashem, ¿a través de qué? Que eso representa la alegría. Pero entonces siempre el pueblo es el que toma la excepción, el pueblo es el que toma la excepción. No llegamos a Purim. Ya, pero Habría que ver a qué te refieres con Hitzoni y Penimim. no, porque estás diciendo que pues, que puedes la expiación también de lo que tomamos. Pero en todo caso dijimos que el Ketor es alegría. ¿Sí? Ya llegaremos a Kippur y Purim. ¿Sí? Pero para darle sí, sí. Estábamos viendo al principio que nos parecía que esta parasha del altar estaba mal puesta, no estaba en su lugar. Porque por un lado estaba después de que ya nos hablaron del Mishkan. Ya entendimos. Ya entendimos. Pero dijimos que está justo antes del Mahatzita Shekel, Kitisa. ¿Sabes por qué? Otra vez, lo dijimos la semana pasada, tú no eres más que un medio. Eres solamente una mitad. La otra mitad es Hashem.
No puedes llegar a eso sin la parashá del altar de oro. No puedes llegar a entender que tú eres solamente la mitad si no está Hashem contigo, si no has entendido antes el tema del Ketoret. Ketoret es simcha, dijimos. Y es muy curiosa la palabra que habla sobre la duda. ¿Cuál es la palabra que habla de una duda? Safek. ¿Sí? Un safek es una duda. ¿No? ¿Cómo se dice a alguien que está tranquilo y sin dudas? Mesupak. Que tengas mucho sipuk. ¿Sí? Es decir, que el ser humano, en su esencia, son dudas. Su esencia es dudar. Su esencia es la duda constante. Porque ya sea que está en duda o que tiene sipuk, es lo mismo. Y entonces viene Hashem y te dice, ¿sabes qué? No te asustes. Dice Pirkei Avot, hacele harab, veistalek minasafek. Hazte un rab y aléjate de la duda. Bien. ¿Qué es la duda? La duda es lo que te va a ayudar a elevarte. Esa es tu abodá. Ese es tu servicio. Bien. Aquí en el altar interior, no estoy aquí por mis transgresiones. Y ahí no hay lugar. ¿Por qué? Porque dijimos que no hay diferencia entre el que tiene transgresiones y Moshe Rabbeinu. Todo esto no es lo que nos quieren decir los 187 versículos que nos hablan de la construcción, de todo el tabernáculo, etc. ¿Y sabes qué? Nos lo dicen al final. ¿Por qué? Porque no nos quieren molestar en nuestra boda. Claro. Pero no nos quieren molestar. ¿Qué quiere decir? Que Hashem, cuando nos ve en nuestra boda, que es esa forma de elevarnos, que es alejarnos de nuestra duda, Hashem está contento, entre comillas, ¿sí? Siente regocijo, de decir, fíjate cómo hacen para alejarse de sus dudas y para elevarse a través de ellos. Pero ¿sabes qué? Dice Hashem, ¿sabes qué es lo que más me deleita de todo? ¿Sí? Cuando te das cuenta de que cada día es un poquito de Yom Kippur. Porque el Ketoret se hacía todos los días. Todos los días es Yom Kippur. Baboker y por la tarde. Por la mañana y por la tarde tienes un pequeño mordisquito de Yom Kippur. Yom Kippur, que es esa unión, ¿sí? Que te lleva a la alegría de saber que te has podido desprender del el peso que te cargaba, que pensabas que no ibas a poder conectarte con Hashem. La fuerza del Kodesh HaKodashim, de ese Aarón que estaba detrás de la cortina. ¿Por qué? ¿De dónde viene? De que enfrente tenía el altar. Si yo no estoy afuera, como uno, todo el pueblo, haciendo esta ofrenda del Ketoret, con la alegría para generar esa conexión, el Aarón detrás no tiene. El Kodesh HaKodashim no tiene fuerza. Bien. Por eso lo pusieron. Bien. Esa es nuestra parashá, un pequeño apunte de nuestra parashá. Para más reseñas, nos vemos el Shabbat. Shabbat Shalom, muchas gracias.